Hay que tener ojo de que constructivamente es un elemento estructural. ¿Cuáles son habitualmente los elementos estructurales de un edificio? Los elementos estructurales. Hay dos tipos principales, ¿ya? Uno que son los elementos verticales y otro que son los elementos horizontales. Los elementos verticales son los muros, Pilares. filas, ¿ya? Machón se le llama a un muro más pequeñito, pero sigue siendo un muro. ¿Sí? Entonces tenemos muros, machones, pilares, elementos verticales. Y elementos horizontales, losas, vigas. Ya, entonces ya empiezo a encasillar lo que corresponden a elementos estructurales, los verticales, los horizontales. Trabajan de manera conjunta, muy bien, trabajan de manera conjunta. ¿Sí? Elementos horizontales, vigas y losas traspasan a los muros descansan en vigas y losas y traspasan a los muros pilares hasta llegar finalmente a las fundaciones. ¿Ya? Ese esquema tienen que tenerlo siempre en su mente. En el fondo lo que uno está haciendo es armar marcos, que se llaman marcos estructurales. El marco son los elementos verticales y el elemento horizontal. ¿Sí? Marcos estructurales. Este edificio tiene muros, vigas, losas y así va bajando. Entonces dijimos, ojo, el hormigón es un material que es generalmente estructural. Por lo tanto, tenemos que trabajarlo con la delicadeza que requiere. Discutimos sobre algunas fotos de situaciones que no están bien, que hay que identificarlas, buscar el problema y luego solucionar el problema. ¿Sí? Por lo tanto, si ustedes tienen algún daño estructural, la solución va a ser del tipo estructural. ¿Sí? No es una solución estética. Tienen que tenerlo claro. ¿Ya? No le pueden dar la solución estética a un problema que es de estructura. ¿Cuál es la diferencia entre la estructura y lo estético? La estética es para que sea bonito, pero no necesariamente tiene que funcionar. ¿Sí? Lo estructural tiene que ser capaz de resistir los esfuerzos. Ahora hay todo un tipo de revestimientos que también resisten cargas y también pueden ser muy dañinos. Por ejemplo, una cornisa, en Valparaíso está llena de cornisas, es peligrosa, se pueden caer y pueden, ¿sí?, causar un daño terrible. Está bien. Pero el proyecto estructural considera los muros, las losas, las vigas, los pilares. Entonces, si hay un problema de procedimiento constructivo, hay que hacer una reparación estructural, siguiendo el procedimiento estructural. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No me interesa que lo tengan claro. ¿Ya? Solamente así como este paréntesis, SDT ya menciona algo que estuvimos conversando. La idea también es que discutamos temas de actualidad, si ustedes están usando una carrera que es los menores, construcción civil, tienen que estar al día, ¿no? Dice, fabrican hormigón con reemplazo total del árido natural en Australia. Era más o menos lo que conversamos, ¿no? O sea, lo que dice es que el hormigón lo están fabricando con un reemplazo del árido, o sea, ya no están usando árido. Podría pagar no se va bien. No ven bien, ¿ya? Ahí sí. Esa cosa que se enreda está súper bien la paga. La pago ya. Entonces, aquí dice, fabrican hormigón, que es una parte de una fase. Recuerden que hay fases. Bueno, la fabricación es una fase.
fabrican hormigón con reemplazo total del árido. O sea, me están diciendo de que todo ese material que compone el hormigón, que es muy importante que es el árido, lo están reemplazando. ¿Sí? Pero se define de igual forma como hormigón, porque la definición de hormigón es la pasta de cemento más árido, o sea, la pasta de cemento, agua y áridos. Esa es la definición de hormigón. Sí. Al reemplazar el árido, sigue siendo árido. Bueno, eso es una buena pregunta. Podrían actualizar el nombre, podría ser algún tipo de hormigón específico. Como hay hormigón autocompactante, ¿saben? Podría tener un nombre característico. Pero es bueno el punto. Les dejo la página, revisen el artículo, ¿ya? Repaso total del área natural. ¿Por qué están haciendo eso? Ya lo conversamos al principio de la clase, porque no hay recursos. No hay recursos hídricos, no hay agua, no hay energía, no hay áridos. Suma y sigue. No hay recursos. De hecho, la población al año 2050 va a ser un número gigantesco. O sea, no hay recursos. Denle un vistazo, que tenga tiempo al artículo, porque les va a servir para proyectar cosas. Parte de la carrera también es innovar. Ayer siempre promoción innovación, hacer las cosas distintas. Ustedes son aquí los indicados para hacer eso, para innovar. Los estudiantes. Ahí para que lo chequeen. Entonces, quedamos en... Podemos hacer algunas cositas que son muy importantes. Así como conversamos de un orden mental estructural, de cómo funciona esto a través de pilares, muros, vigas, losas, ustedes tienen que imaginarse esto, que básicamente es el esquema. Hay unas fases de hormigón que también se les van a ir repitiendo, que son las que estuvimos analizando en la clase anterior, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener como puntos fundamentales el almacenamiento de los materiales. Lo conversamos, ¿no? ¿Dónde van a almacenar los materiales que son los que son parte de esta mezcla de hormigón? En general hay otros materiales más, en la obra hay muchos materiales. Todos tienen que ser almacenados cuidadosamente. Repasemos, ¿cuáles son los materiales y cómo los almacenamos? Rápidamente. ¿Cuáles son los materiales que conforman el hormigón y cómo los almacenamos? El cemento, ¿dónde lo dejamos el cemento? En un lugar seco, cerrado, porque el cemento reacciona con la humedad. Si hay humedad, se van a formar granos, se va a perder el material, ¿no? Porque reacciona. Por lo tanto, tiene que ser un lugar efectivamente seco sobre el nivel de terreno. ¿Qué otro tenemos? El cemento, los áridos. ¿Cómo almacenamos? ¿Ah? ¿En un lugar de copia? Sí, muy bien. Aislados, ¿no? Que no se contaminen. Porque no podemos, al momento de sacar el árido, mezclarlo con el terreno natural, que puede ser arcilla, y el hormigón va a quedar contaminado con otro tipo de suelo. ¿Qué otro producto tenemos? Agua. Ya. Fabricación del hormigón. ¿Cómo lo podemos fabricar? Betonera, Betonera. por la planta. Muy bien. Con la planta. Opciones. In situ, a través de betonera, un elemento mecánico, y tengo la opción de a través de la planta. ¿Sí? ¿Qué otra forma tengo de fabricar? Hormigón predosificado. Hormigón predosificado, ir a comprar un saco que venga listo, se mezcla con agua y obtengo el hormigón, ¿no? Mortero u hormigón, cualquiera de los dos. ¿Qué otra forma? Son básicamente
como fabricación, ¿no? Luego tengo transporte del hormigón, transporte, colocación. ¿Cómo lo transporto y cómo lo puedo colocar? ¿Qué opciones tengo? Bomba estacionaria. Bomba estacionaria. ¿Qué más? Cinta transportadora. Un capacho, pero el capacho necesito instalar la grúa torre, ¿sí? ¿Qué otra forma tengo? La requilla, con un brazo, ¿sí? Directo del camión a través de la canaleta de hormigón directo. Son formas de transporte y colocación. En la ejecución conversamos que ¿en qué consiste la ejecución? Mano de obra, materiales, maquinaria y herramientas. Algún proceso muy importante para la ejecución. El vibrado, ¿no? La altura de vaciado. La altura de vaciado, cosa importante. Muy bien. Con el fin de evitar qué cosa? La segregación. La segregación, la separación de los componentes. No puedo tener componentes separados si lo que quiero es que sea una mezcla homogénea. No se pueden separar. Porque no van a actuar como el elemento estructural que necesito. ¿Sí? Y estamos hablando principalmente del hormigón, pero además trabaja en conjunto con el acero. O sea, tengo que tener no solo el hormigón, tengo que tener trabajando el hormigón más el acero como una pieza. El fierro tiene unas estrías o resaltes. Estrías o resaltes, muy bien. Ese es el nombre, estría o resalte. Esos resaltes están calculados. Esa medida que tiene resalte está diseñado así porque tiene que tener una adhesión con el hormigón. No es al azar, nada es al azar en construcción. Está calculado. ¿Hay algún diámetro de fierro que no tenga resalte? 6 milímetros está normado para construir. De construcción, ¿no? ¿Sí? Bien, es liso. Pero el acero necesita esos resaltes para que tenga adhesión. Al final lo que ustedes van a ver es un elemento estructural como un pilar que va a inclinarse, no solo el hormigón, sino que se inclina el hormigón y el acero, ¿no? Que le da la flexión hacia lados. Recuerden que el edificio va a girar, se va a cortar, se va a comprimir, se va a traccionar. Todo eso sucede por los esfuerzos a los cuales es sometido. ¿Sí? Muy bien, ejecución es una fase, bueno, todas son bastante mayores de lo que estamos conversando, pero ejecución involucra bastante mano de obra, ¿no? Cuando tengo que construir una losa, necesito cuadrillas de maestros especialistas y varias maquinarias, herramientas, necesito recursos. Programar una faena de una hormigonado de una losa no es algo menor. Entonces tengo que seleccionar los recursos, planificarlos, programarlos, administrarlos, controlarlos. La tarea, la función del constructor. ¿Sí? Y finalmente tenemos la fase de curado. ¿A qué se refiere la fase de curado? ¿A qué se refiere la fase de curado? Mantener el hormigón muy bien.
bien, ¿cierto? Hidratado. Hay que mantener hidratado el hormigón, porque esa agua es parte de la osificación calculada para que reaccione y permita obtener la resistencia indicada en el proyecto. Mínimo 7 días, sí. ¿Sí? ¿Qué técnicas de curado existen? Que son comunes, las más comunes. Pensando que el conductor podría inventar alguna técnica para mantener hidratado. Sí. El curado depende de varias cosas. El conductor tiene que definirlo. Obviamente, si está en condiciones de alta humedad, bueno, a lo mejor no es necesario una técnica muy aguda, ¿no? Pero si estoy con mucho sol, viento, tengo que tomar medidas más extremas con el curado, ¿sí? Porque lo que tengo que evitar en el fondo es que el agua que está reaccionando se evapore violentamente y fisure o agriete el hormigón. ¿Me entienden, no? Tienen que pensar de que este es un proceso lento, no es algo rápido, es lento. El hormigón empieza a endurecer en horas, días, segundo día, tercer día. Entonces, no puede el agua evaporarse violentamente. Necesito mantener el agua amasado para que reaccione. Y para eso hay técnicas. Conversamos, una técnica es pulverizar como un rocío para mantener la humedad, que es lo más común, ¿no? Otra técnica, Cubrir. membrana de curado. Hay productos químicos que facilitan mantener la humedad, como las membranas de curado, se utilizan en aceras, pavimentos. ¿Qué otra cosa? Fabricar techos para evitar también cubrirlo con nylon, ¿sí? Sacos, astilleros, cubrirlo, inundar, también se usaba, colocar arena. Hay varias técnicas, pero ustedes tienen que decidir la que les sea más útil y obviamente que cumpla su función en ese momento, ¿ya? Y eso depende de varias cosas, entre ellos obviamente de las situaciones climáticas. Muy bien. El hormigón debe cumplir la resistencia especificada de proyecto. Ahí ustedes tienen la mira en el proyecto. Otra vez volvemos a lo mismo. No es lo que el constructor estime, aunque él lo sepa. No es que él diga, no, si las fundaciones son G20. Yo siempre he construido G20 en todo lo que he hecho y acá hay que colocar que no es así. Es el proyecto el que lo determina, ¿ya? Porque puede ser que el proyectista, por una cuestión de la mecánica de suelo, haya considerado un G30. Usted tiene que seguir lo que dice el proyecto. Entonces, el hormigón debe cumplir la resistencia especificada de proyecto. Entonces, la especificación técnica del hormigón generalmente va a contener, o la designación, el grado de resistencia mecánica, que ya lo estamos estudiando, ¿no? ¿Sí? Que la letra cambió, antes era H y ahora es G. Entonces estudiamos que un G5 significa que resiste a la compresión 5 megapascal y que resiste 50 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que es más fácil de visualizar que en megapascal, pero es similar, solo que está en distintas unidades. La fracción defectuosa también viene definida, ¿cierto?, en la designación del hormigón. Se puede indicar como el 90%. Bueno, generalmente viene el defectuoso el 10%, el 5%, dependiendo de lo puede que ser al contrario, sí. El 90% demuestra que esté bien y el 10% que sea defectuoso, sí.
El tamaño máximo del árido. ¿A qué se puede referir eso? El árido grueso. Claro, ¿sí? El tamaño máximo que tiene que tener el árido. Es un poquito más complejo que eso, pero en el fondo está marcando ciertos límites para el tamaño del árido. Asentamiento de cono, que ya lo estamos conversando, ¿no? ¿Cuál es el asentamiento de cono? Según la resistencia que requiera el proyecto, o sea, eso no lo dictamos nosotros. Puede ser 8, 10 litros, 2 centímetros que bajan. Sí, lo que diga. Indica la cantidad de agua que tiene el producto. Claro. Sí, parte de la designación va a ser indicar el asentamiento de cono que viene definido por proyecto, ¿no? Esa definición tiene que ver con la trabajabilidad del hormigón, ¿sí? Y generalmente se indica como en centímetros lo que desciende el cono. ¿Ya? Estos son los puntos principales que va a venir definido en el proyecto, como la designación del hormigón. Entonces podría ser un hormigón G 20, 90, 40, 5. ¿Ah? Está seco. Está seco. Entonces, ya vamos a empezar a relacionarnos con la simbología de la especificación técnica del hormigón que definió el proyecto. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver con esto? Esto lo conversamos, ¿sí? Sí. ¿En qué quedamos? Hay que demoler, en eso quedamos. Demoler. Está bien, ¿están todos de acuerdo, no? Muerte y destrucción. Quiero disculpar. Ya, la norma cita, hace referencia al proyectista estructural, que es el que estamos conversando de que es el que hace el proyecto, ¿sí? Proyecto de estructura. Entonces, la norma lo empieza a citar. Entonces, por ejemplo, dice el proyectista estructural debe asignar los grados de exposición de acuerdo con la seguridad de la estructura, así proyecto de los elementos hormigón. Debe considerar el asignar considera medidas especiales de protección del elemento estructural. O sea, el proyectista tiene que considerar medidas de protección cuando hay un ambiente agresivo. Eso lo define el ingeniero civil. Y eso se empieza a, la norma empieza a agregar esas consideraciones. Con el fin de proteger la estructura hormigón reforzado, condiciones ambientales, como no agresiva, se debe utilizar una dosis de cemento mínima de 240 kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué la norma podría hacer referencia a esto, los 240 kilogramos por metro cúbico? ¿Por qué la norma podría decir eso, 240 kilogramos por metro cúbico? Porque tiene que cumplir una resistencia específica. Sí, porque se dosifica así. Y con respecto al anterior, en ambiente agresivo, en la GT finalmente viene especificado el recubrimiento. ¿Sí? Está expuesto a cierta cosa, 5, 4, dependiendo del criterio que utilice. Sí, claro. Se puede dosificar así. Se puede indicar que la dosificación, la cantidad de cemento por metro cúbico. Conversamos del hormigón que se llamaba de 4 sacos, que eran 170 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Es una forma de dosificar. Entonces, ahí está dando una dosis de cemento que está relacionada también con una resistencia. 240 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Al momento de la colocación del hormigón se debe cumplir con las siguientes temperaturas. También algo anticipamos la temperatura.
debe ser menor o igual a 35 grados Celsius, debe ser mayor o igual que 5 grados Celsius. La temperatura ambiental, Claro. como dice la temperatura del hormigón. Dice, al momento de la colación, el hormigón se debe cumplir el siguiente. La temperatura del hormigón debe ser de menor o igual a 35 grados, la temperatura del hormigón debe ser mayor o igual a 5 grados. ¿La temperatura del hormigón de qué va a depender? Del tipo de hormigón y Del tipo de hormigón, la ambiente. reacción química del ambiente. Entonces, la norma también hace observaciones con respecto a las temperaturas que tiene el hormigón y que está relacionada también con la temperatura del ambiente. Fija, Menor a 35 para evitar la oxidación y mayor a 5 para evitar que se congele. sí, claro, se congela. Y hay técnicas para evitar eso. Ambos extremos son malos. Sugerencia de la norma. El curado se debe realizar por lo menos durante 7 días. Sugerencia de la norma. ¿Ya? Bajo hay consideraciones también que empiezan a indicar. Ya, entonces tenemos precisiones que hace la norma. No es permitido cualquier temperatura. El hormigón, como reacciona químicamente, tiene temperatura. ¿Sí? Y además, la norma establece rango de temperatura y además establece criterios sobre el proceso de curado. Entonces, está diciendo más o menos cuánto tiene que uno mantener el curado. ¿Ya? Concepto importante que hemos estado estudiando se llama que sea homogéneo. Y además le sumamos que sea monolítico, ¿no? ¿Qué es lo que es monolítico? De una sola pieza. ¿Sí? Entonces hay que entender bien las dos cosas. Y sumamos, como es un elemento estructural, tiene que ser homogéneo, que es lo que hemos estado discutiendo, no segregado, tenemos que evitar segregar. A veces el mismo vibrador puede segregar cuando lo mueven, ¿no? En forma horizontal. Cuando hacen un movimiento horizontal puede segregar el material. ¿Sí? Entonces, homogéneo. Tienen que estar los componentes del hormigón distribuidos en toda su área. ¿Sí? Simple. Como es un elemento estructural, no puede tener diferencias de que no sea homogéneo, porque puede tener diferentes resistencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para obtener un hormigón homogéneo? Bueno, seguir todas las fases que estamos conversando. Necesita el amasado, traslado y colocar el hormigón. Puede haber un problema de segregación en cualquiera, por un error en cualquiera una de ellas. Orden de magnitud. Estamos viendo que hay un ensayo que se llama de asentamiento de cono, ¿no? Entonces, en algún minuto conversamos, bueno, ¿cómo se mide eso? Dijimos que se mide en centímetros lo que desciende el cono. ¿Sí? Vamos a ver algunos videos también y les voy a compartir las fichas técnicas. Un criterio.
si el asentamiento de cono es 10, es un cono fluido, como un piré. Puede ser, le llaman plástico, blando, pero en general sobre 10 es un cono alto que se llama fluido. Cono 8, cono 5 ya es más seco. Entonces, lo que es importante acá es relacionar que el asentamiento de cono nos indica si es fluido, en el fondo, si es trabajable. Puede ser un hormigón fluido, puede tener resistencia alta, ¿es proporcional a eso o no? ¿Existen hormigones especiales que eso? Sí, claro. Dependiendo de la acelerante también se puede estar. Puede ser fluido y puede tener resistencia alta. Puede ser, sí. Efectivamente. Pero un cono 10 vamos a decir que más o menos es un cono fluido. A veces recomiendan, y cuando veamos hormigón arquitectónico, que para elaborar un hormigón arquitectónico sea mejor un cono alto, que llaman, un cono fluido, para dar la terminación de hormigón a la vista. ¿Sí? Entonces la determinación del proyecto, de la definición del proyectista, va a tener relación con todo esto, también con su grado de determinación. O docilidad también se llama. La actitud del hormigón para ser puesto en obra con los medios de compactación que se disponen. ¿Qué tan dócil es el hormigón? ¿Qué tan trabajable es? Acá hay un esquema. Este ensayo me dijeron que no lo hicieron. No, sí lo hicieron. No, pero vieron video. Ya, pero más o menos lo entienden, ¿no? Bueno, es un molde que se hace en ¿cuántas? En 3 capas con un pisón. Se compacta. ¿Eh? Se compacta con un pisón y luego se toma la medida ahí de lo que desciende el cono. ¿Sí? Si desciende mucho, es un cono fluido. Si desciende hasta ahí, supongamos que baja hasta allá, es un cono alto, un cono fluido. Pero si desciende poco, es un cono más seco. ¿Sí? Y eso me cambia la trabajabilidad del hormigón. ¿Ya? Esto viene definido en la especificación técnica del hormigón y lo define el proyectista. Tenemos que el hormigón tiene que ser homogéneo, tiene que tener en todas sus zonas la misma proporción de material y la misma resistencia. Eso es importante. Importante además que tiene que ser monolítico, tiene que ser una sola pieza. Entonces cuando yo les digo que tenemos pilares, tenemos muros, tenemos losa, no decía ya profesor, pero eso ¿son elementos separados o son elementos como una sola pieza? ¿Cómo trabaja eso? Una sola pieza. Una sola pieza. Por eso son las juntas de hormigonado. Exacto. ¿Sí? Como una sola pieza. Entonces, ahora viene efectivamente el paso siguiente. El hormigón tiene una densidad. Que estuvimos haciendo algunos ejercicios. Podemos utilizar como referencia 2.300 kilogramos por metro cúbico o 2.500 kilogramos por metro cúbico, más o menos. Es el peso específico que tiene el hormigón. Entonces uno puede perfectamente saber cuánto pesa un edificio, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Tiene que ubicar los elementos
y multiplicarlos por su densidad, y puede saber cuánto es. Entonces el edificio está conformado por varios elementos estructurales que trabajan de forma monolítica, como una sola pieza. Entonces la faena de hormigonado evidentemente tiene que estar muy bien planificada, porque nosotros no vamos a construir el edificio como una sola cosa en un solo día. Se va haciendo por etapas. ¿Cómo hacemos entonces de que se mantenga esta característica de que sea monolítico? Eso también viene en las especificaciones. Porque puede ser el hormigón, un ejemplo, con puesta adherente, o dependiendo de cierta hora de hormigonado. Pero la estructura es esencial. Sí. Es esencial. Ya, entonces, aquí quiero que me sigan. Tenemos una situación de que el elemento tiene que trabajar como una sola pieza, monolítico. Y constructivamente eso no lo podemos hacer, no podemos hormigonar todo el edificio en un día. Tenemos que hacerlo por etapas, por fases. Por lo tanto, vamos a generar muchas juntas de hormigón. Entre el hormigón antiguo, el que ya está fraguado, endurecido, y el hormigón que vamos a aplicar, que es un hormigón fresco, un hormigón nuevo. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener muchas situaciones donde vamos a tener que pegar, adherir un hormigón antiguo con un hormigón fresco. ¿Cuántas juntas de hormigonado puede tener un edificio? Depende de las que acepte el calculista. Depende. Pero pueden ser varias, ¿no? Bueno, ese es un punto que efectivamente el calculista puede definirlo a través de su especificación técnica. De todos modos, la norma hace recomendaciones, porque hay lugares en esta estructura de pilares, muros, losas, vigas, que se unen y trabajan como una pieza, donde el edificio no trabaja siempre igual. Hay sectores que son de menos trabajo que otros. Entonces lo que trata de buscar la norma es decir, bueno, acá tenemos que hacer juntas, ¿sí? Que tiene un protocolo para hacer el tratamiento de la junta, pero ubiquémosla en lugares donde no sean de tan exposición a los esfuerzos, ¿no? Hay zonas que son de menor esfuerzo, de corte, por ejemplo. ¿Me siguen? Hay zonas que son recomendables dejarlas juntas porque los esfuerzos son menores. ¿Sí? Entonces, uno no debe dejarlas juntas en cualquier parte. No es que uno diga, ya mañana hormigonemos hasta la mitad del muro. Pero te decía la adjudicación, la cantidad de hormigón se aplica de una sola vez. Claro, hay que ubicar en base a eso, a la junta, al lugar donde uno va a realizar el hormigón. ¿Podría uno hacerlo en cualquier parte? Sí, pero tiene que tener cuidado de que hay partes que son más delicadas por los esfuerzos que hay, por lo tanto no se recomienda hacer ahí. No recomienda que usted corte el muro y haga una junta en la mitad del muro. Sí. Se puede hacer, pero verticalmente, no horizontal. No puedo hormigonar un muro horizontal hasta la mitad y luego voy a hormigonar, pero si lo corto vertical, luego lo puedo hormigonar en el otro sentido. O sea, ajustando la pared. Claro. En general la norma establece recomendaciones con respecto a la distancia. Efectivamente, hay un criterio, por ejemplo, para hormigonar los pilares, que tiene que uno más o menos hacerlo 20 centímetros bajo la viga. ¿Sí? Es un criterio que recomienda la norma. O sea, usted, si va a dejar alguna junta en el pilar, déjelo abajo del encuentro con la viga. ¿Me entienden, no? ¿Sí? Bueno,
a nosotros nos pasó en algún minuto en una obra que el hormigón era la vista. Entonces, sabía el ingeniero que tenía que seguir la recomendación de dejar la junta más o menos 20 centímetros abajo la viga. ¿Me siguen, no? Sí. Obviamente los moldajes, todo se acomoda a eso. Pero como es hormigón a la vista, se le planteó al ingeniero calculista de que no se iba a ver bien hacer una junta en ese lugar, porque visualmente se iba a ver como una unión, ¿no? Entonces, ustedes tienen el pilar, tienen un pilar, y ahí tienen la viga. Lo que se hacía era hormigonar más o menos 20 centímetros más abajo de la viga. Y hasta ahí quedaba el hormigón y luego se seguía con el hormigón nuevo. Y acá se producía una unión que visualmente se ve. Así, ¿no? Esa unión se ve. Costura le llaman popularmente a veces. Entonces, lo que se le planteó al calculista es que eso no se veía bien, pero tampoco uno quería romper con la regla, la recomendación de la norma, y él autorizó de que el hormigonado fuera al fondo de la viga, obviamente a través del libro de obra. Él lo permitió siguiendo los protocolos de hacer una junta, pero él lo autorizó por una cuestión estética, para que no se quede ahí la junta, como era hormigón a la vista, él lo autorizó, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que estar atentos de que las uniones no se pueden hacer en cualquier parte, porque hay zonas de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de fuerzas, que hay que seguir los puntos que recomienda la norma para hacer las juntas de hormigonado. ¿Estamos claros con eso, no? Hace recomendaciones en qué parte, un poco más abajo en la viga, en la losa, ¿sí? En las fundaciones. Hace recomendaciones, primero. Y segundo, que hay un protocolo también, un procedimiento bien minucioso del tratamiento de las juntas. Una vez yo definí dónde la voy a hacer, ya 20 centímetros abajo de la llave. Ahora viene el cómo lo voy a hacer. Y ese cómo también es importante, porque hay un procedimiento para hacer en obra esta junta. Punterear, limpiar, ¿cierto? Dejar a veces una inclinación. Y además el calculista es muy probable que pida que utilicen el puente adherente. ¿Sí? En general, en construcción hay que buscar que las cosas adhieran. Es un problema como recurrente. Aparte de que filtre las filtraciones, hay que buscar que haya adhesión entre los elementos. Así como una cerámica tiene que adherir al revestimiento y el maestro tiene que aplicar el adhesivo en todo el área, tiene que adherir. Un estuco cuando no adhiere, se sopla, eso es algo recurrente. Entonces, la junta con mayor razón, si es estructural, eso tiene que quedar absolutamente adherido, si eso tiene que resistir los terremotos. No puede, imagínense, le falla la junta. Imagínense un terremoto y le falla la junta. Eso se puede desconectar. Entonces, además, el cómo también es delicado. Hay que seguir un procedimiento. Obviamente no puede quedar nada suelto, porque eso no tiene adhesión. Cada vez que realiza una junta hay que seguir un protocolo. Y el puente adherente es muy bueno para estos casos. ¿Sí? ¿Cuál conocen? Secador. ¿Alguien más? Y esta marca tiene un tarro amarillo, como la versión pirata. Tiene el nombre de 31 y 32K, tiene la misma nomenclatura. Homogéneo le sumamos monolítico.
Esto le va a pasar en otro tipo de estructuras. Generalmente el control se produce sobre esto que sea monolítico, o sea, las estructuras metálicas también tienen que ser así, ¿no? ¿Y cómo se une la estructura metálica? Soldadura y perno. Soldadura y perno. Entonces, ¿dónde se fija uno? En las uniones. Porque tiene que ser, no se puede desconectar. Imagínense una estructura metálica que se desconecte, ¿no? Entonces, uno es riguroso en la soldadura. Ensayo, certificado de soldadura, ensayo de soldadura. Siguió la especificación técnica del calculista, que también hace una AT para la soldadura en específico. ¿Cuánto es la medida del soldadura filete? ¿Por dónde va la soldadura? ¿A ambos lados? ¿A un solo lado? ¿Sí? Todo eso es controlado. O pernos, uniones apernadas, también. Todas las uniones tienen que ser muy rigurosas, porque son estructurales. ¿El metalcom cómo funciona? Ahí estructural. Ahí estructural, metalcom estructural. Básicamente con solera inferior, solera superior y los montantes, ¿no? Que van apernados, ¿no? ¿Sí? Y con diagonales, y ahí se va armando el esqueleto, es estructural. Y también funciona como una pieza. ¿Sí? Estructural es el 085 estructural. Claro, hay uno que es solo para tabiques divisorios, ¿no? Ya, veamos algunas cosas específicas de los materiales. El cemento. ¿Qué tipo de cemento tienen? ¿O conocen? Cemento Portland. Portland. Sí, es un tipo de... ¿Cuál otro? Cemento siderúrgico. Siderúrgico también. ¿Sí? ¿Puzolánico? ¿Lo conocen ese? Bueno, los cementos es todo un tema específico. Hay varios tipos de cemento, hay varias marcas de cemento, ¿sí? Conglomerante, mezcla de caliza y arcilla que se endurece después de ponerse en contacto con el agua, básicamente, ¿no? ¿Qué planta de cemento hay cerca de acá? ¿Cuál? Melón. Melón, ¿sí? ¿Dónde está Melón? Camino a Santiago. En Calera, parece que está cerrada Manta Calera, ¿no? No. ¿Dónde está? Ah, el otro por Camino a Santiago por Paisuna. Ya. En la selección del material sabemos que va cemento y hay normas asociadas. Va a haber norma para árido, norma para cemento, norma para el agua, norma para todo. En este caso la norma es LSH. ¿Qué es lo que es LSH? Norma chilena 148. Exacto. Si pueden bajarla, descarguenla. Este ya es el detalle de cada uno de los materiales. ¿Cómo clasifica esa norma los cementos? Muy bien, cemento Portland, Portland puzolánico, ¿sí? Esto está por la ordinaria. Puzolánico siderúrgico, que era el último que mencionaron. Ejemplos: cemento polpaico, cemento melón, cemento biobío. Es bueno que visiten estas páginas, vean
sobre todo las fichas técnicas que compran. Yo les voy a subir algunas fichas de algunos procedimientos. Descargaron los que subí, ¿no? Manual de construcción de Python. ¿Pero a dónde lo subió? Yo no busqué la página. Yo lo descargué. Mira, yo No, encontré una idea Porque perfecta. yo descargué, tiene que ser Encontré este que dice no. No encontré. El manual lo descargaron, ¿no? Ya. El manual me interesa la parte de hormigón, no todo. Acaban ayer online. Acá en hormigón especial hay una parte que se llama recursos y evaluación. Sí, a mí me parecía vacío todo eso. No me parecía. Hay un manual de hormigón de cita, el manual de constructor por Hoy día de la mañana. Sí. Yo voy a empezar a agregar cosas. Pero yo les voy a decir lo que va a estar en la prueba. Hay material que se los dejo para que ustedes lo tengan. Y O sea, material esos dos que uno dejó ahí como para ver. para Pero que verlo. importa el del. La PPT, claro. Sí. Y el acceso. Sí, y lo que yo les voy a decir que entra en la prueba. ¿Hacemos con esto último? En específico, estamos yendo más en específico a cada uno de los materiales que conforman esta mezcla. Obviamente el cemento es todo un tema y la norma hace definiciones y especifica bien, los clasifica los cementos. Almacenamiento de cemento en saco. Recomendaciones, más o menos las que ustedes decían: cerrado, protegido a la intemperie y cubierta con pendientes para escurrimiento del agua en general, ¿sí? Una bodega cerrada, con vía de circulación para la entrada y la salida de los materiales. Algo de operación. ¿Cómo debiera ser esto de la entrada y la salida de los ¿De la bodega? ¿sí? ¿Puede ser circular? ¿Ya? ¿O por defecto? Lo primero que entra es lo primero en salir, o lo primero que entra es lo último en salir. FIFO. First in, first out. En inglés. Es que así se llama el procedimiento. ¿Sí? ¿Está bien eso, no? ¿No? El FIFO. Sí. Lo primero que entra, lo primero en salir. Ya. Piso elevado, obviamente. Tienen que dejarlo en la altura para que no entre en contacto con él. ¿Qué es lo que es eso? Sí. ¿Se ocupa esto en obras, conjuntos habitacionales? Sí, depende de la magnitud de la obra, ¿no? Sí, claro. Depende de la máquina. Pueden instalar un silo específico para una obra, ¿no? Sí. Sí, claro. Ya. Algunas recomendaciones, ¿cierto? El cemento no pueden aparecer estos grupos producto de la humedad. Eso va a dañar, obviamente, el proceso. Entonces, no les va a servir. No puedes estar en contacto, obviamente no se pueden romper los sacos, no pueden estar en contacto con la humedad porque reacciona. El agua de amasado, ¿qué características debe tener? Que se limpia. Sí, limpia, ¿no? Sí. Agua potable. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, dice el agua amasado o agua libre. Probablemente en la norma también les hable de agua libre. ¿Sí? Recuerden que los áridos almacenan agua y eso podría alterar la dosificación en el caso de hacerlo
in situ, ¿no? Entonces dice, el agua de amasado o agua libre es el agua contenida descontada del agua absorbida por los áridos, y esta es una rectificación que se hace al momento de dosificar, que lo conversamos. Rectificación por el agua contenida en los áridos y rectificación por lo que se llama el esponjamiento de la ¿qué árido se esponja? La arena. La arena. El esponjamiento de la arena. ¿Y qué es lo que es el esponjamiento de la arena? Absorbe más. Aumenta su volumen. Aumenta el volumen. Muy bien. Aumenta el volumen. Aumenta el volumen la arena. Aparentemente aumenta el volumen. ¿Ya? En lo posible, muy bien, se debe usar agua potable. Los requisitos de calidad, composición química que debe cumplir el agua de amasado está establecido en la norma 1498. También se la pueden conseguir, descargar, importante, ¿ya? Norma de cemento, norma de el agua de amasado. Ya. Importante. Tenemos cemento, tenemos agua, y acá indica bien cuál es el rol que cumple el agua en esta mezcla, que ya lo hemos estado conversando. Entonces, el rol del agua de amasado en el hormigón: hidrata al cemento. Hidrata el cemento para formar una pasta que frague finalmente. Y endurece, convirtiéndose en el cementante requerido para unir las partículas de árido. Ya lo que hemos estado discutiendo desde el principio, lo que hace la PPT en el fondo es ratificarlo, ¿cierto? Que esta pasta une los áridos. ¿Cómo funciona el asfalto? ¿Qué materiales tiene el asfalto como mezcla? ¿Saben o no? Bitumen, muy bien. Y áridos. Entonces, es más o menos similar, porque tiene un material cementante, el bitumen, y tiene áridos. Sí, claro. ¿Han visto las faenas de asfalto? Sí. Asfalto caliente. Ay, peligroso. ¿Sí? Hay un material cementicio. Entonces acá, material cementicio, hormigón, el cemento con agua, une los áridos. ¿Ya? Y se trabaja a una temperatura superior a los 150 grados. El asfalto, claro. Asfalto en caliente. Sí. No, porque la consistencia es diferente, tiene que estar caliente para que quede fluido. Pero igual se puede trabajar. El asfalto, claro. No, frío, no. Sí, se puede trabajar a temperatura, pero dura menos. Hasta 80. Hasta 80. Los otros no me Para que aumente la viscosidad y Sí, un asfalto Puede frío ser emulsionado, fluidificado y eso. Evitar la temperatura en el cuando asfalto. de 80 ya no es trabajable. Solo por ir lo que de poquito. No, no, sí sé, pero el otro la temperatura no. Si el otro Puede mejor ser es, el otro está emulsionado más falta un o frío. fluidificado. Hidrata el cemento y otorga trabajabilidad, lo que hemos estado conversando, o fluidez a la mezcla de hormigón para que pueda ser utilizado en agua. Son las funciones principales del agua de amasado. ¿Qué están haciendo ahí en la foto? El agua de... Esto es una betonera, ¿no? ¿Sí? La máquina va a hacer la revoltura, la amasada del hormigón. ¿Ya? Todas las aguas potables sirven para confeccionar hormigón en general. ¿Sí? No se debe utilizar, obviamente, aguas hervidas, turbias o con materiales en descomposición.
Eso no les va a servir. Y el último material que nos falta son los áridos. En mecánica de suelo se llama suelo grueso y suelo fino, y es distinto a hormigón, ¿no? Le vamos a llamar suelo fino en mecánica del suelo al suelo que pasa por la malla 200. ¿Se acuerdan de eso, no? Era la más finita. Y suelo fino es la arcilla y el limo. El suelo grueso es la grava y la arena. Pero en hormigón, ¿cuál es el suelo grueso? El árido grueso. La grava, ¿no? ¿Sí? Norma 163, árido por amortero y hormigones. Esta norma es de los áridos. También se tiene la posibilidad de descargarla. Pero la norma se contradice con el tema de la gravilla, porque dice que no se considera como árido, o sea que ningún árido puede ser tratado mecánicamente. Y la gravilla está tratada mecánicamente para que cumpla con el milimetraje solicitado. La grava también. Algunas. Sí, algunas. Algunas se le hace, claro, mecánica. Sí. Los áridos tienen formas, esa forma igual se estudian también, se estudian obviamente para hacer la construcción de caminos. Tienen unas formas redondas o unas formas que se llama chancada, ¿no? Y eso tiene que ver con un árido chancado. Es un árido procesado. Sí, claro, procesado, que tiene aristas. Tiene aristas y el otro es más redondo. ¿Sí? La forma del árido se estudia, porque la trabazón de la grava, gravilla es distinta. Es distinto tener un árido más redondo que tener uno con aristas. ¿Sí? De hecho, la base estabilizada ocupa un árido bien específico que le llaman de carretera. ¿Sí? Y hay uno que se llama el bolón desplazador. No sé si alguno lo conoce. Que se utiliza para las fundaciones generalmente. El calculista puede especificar un 20% de bolón desplazador o otro número. Con eso disminuye la cantidad de mezcla que se coloca y uno le coloca los bolones. ¿Ya? Eso viene definido por proyecto. ¿Cuál es la malla que separa la grava de la arena? ¿Recuerdan eso? ¿La número? 4. Muy bien. La número 4. Separa la grava de la arena. Entonces, lo que queda retenido en la 4, grava, lo que pasa por la 4 es arena entre la 4 y la 200. Tenemos grava, efectivamente gravilla, y tenemos arena. Hay varios tipos de arena, obviamente dependiendo de su granulometría, arena gruesa, arena media, arena fina. Y también hay distintos tipos de arena dependiendo de su textura, de su color, ¿no? Hay arena que es más negra, otra Arena rubia, arena negra. arena haitiana. ¿Qué es lo que ven acá? Los tamices. ¿Cuál es la función de un tamiz? ¿Ah? Es como un colador, exacto. En el fondo es un seleccionador porque cada uno tiene, independientemente que va a ser un colador, pero va separando los áridos por el diámetro que tiene cada uno. Exacto, eso es lo que hace. Este ensayo lo hicieron, ¿no? Sí. Ya. Entonces, lo que hace el tamiz es como un colador, filtra el material, hay un material que pasa y otro que queda retenido en el tamiz. Hay varios tamices, hay tamices que son, número de tamices que son prioritarios y otros que son como secundarios, ¿no? Entonces,
La granulometría se define como la distribución porcentual en masa a los distintos tamaños. Porcentual porque al final uno lo que hace es llevarlo a porcentaje de material que pasa, porcentaje de material que queda retenido. Y con eso ustedes hacen los gráficos de las curvas. Entonces, una clasificación muy importante en mecánica de suelo que les sirve para obras civiles y para hormigón es la granulometría. Árido chancado. Este que comenzamos recién, árido tratado, ¿no? Que proviene de un proceso industrial. ¿Este lo conocen? ¿Lo han visto o no? Árido chancado. ¿Sí? En foto. En foto. Ah, lo han visto en foto. Árido rodado natural, árido que proviene de los ríos o de forma natural. Lo vamos a seguir todavía viendo fotos. ¿Cuál es la diferencia? Las aristas. Las aristas. ¿Cuál será recomendable para carreteras? Chancado. Chancado o rodado. Por la trabajo. El rodado más redondo, ¿no? Más redondo que el árido chancado. Vamos a ver la especificación técnica. Yo les voy a compartir una de un proyecto de panel. Ahí les va a indicar lo que pide el jurídico. Bueno, esto ustedes ya lo manejan, ¿no? El árido, entonces tenemos. El tamiz puede estar indicado en la norma STM o puede estar indicado en la norma chilena. ¿Sí? Tienen las dos posibilidades de leer el tamiz. Acá está en milímetros y acá está en pulgadas. De esto, los tamices principales es la número 4, que corresponde a 5 milímetros en la norma chilena, ¿no? Que es la que me dijeron ustedes, que es la que separa la grava de la arena. Importante también en la malla número 200, que tiene un tamiz 0,08 milímetros, que es la que separa El filo. el Filo. lo que pasa con la malla 200 es el limo y la arcilla, ¿no? ¿Y cómo separo el limo y la arcilla? Eso no lo vieron. No. Ni por foto. ¿Vieron fotos? Yo creo que no lo vieron. Generalmente hay un ensayo específico, porque lo que pasa con la malla 200 ya es demasiado fino, es prácticamente un polvo, ¿sí? No se partículas está ya a un nivel que no es posible de separar, y para eso hay un ensayo específico que se hace con agua. Pero es bien específico, no se hace habitualmente en los laboratorios. Como tiene un peso las partículas, algunas bajan, otras suben y hacen todo un proceso para separar en el fondo el limo de la arcilla. ¿Ya? Pero ese es un ensayo particular. Igual es limo, igual es así, el que flota es el que se da al fondo. Claro, hay uno que es más, sí, hay uno que es más pesado y otro que es más livianito. Pero esto es un ensayo bien específico, que es para separar ambos. Tratemos de entender esto.
Esto es algo similar a lo que vamos a ver en la especificación técnica para las bases estabilizadas o subbases. ¿Ya? El proyecto, me cambié ahora sí, pero el proyecto les va a indicar algo parecido, como este. Esto lo pueden leer, ¿lo vieron? ¿Sí? ¿Sí o no? Síganme, esto es lo último que vamos a ver por hoy día. Acá en el fondo lo que estamos buscando es bandas granulométricas. ¿Ya? Entonces ya no es algo rígido, sino que permite ciertos porcentajes de material que pasen en determinados tamices. Por ejemplo, podría decir que en el tamiz 50 pasa un 35-70% de material. Se fijan que establece un rango, es igual en después cuando venga una especificación técnica. Uno tiene que cumplir con las bandas granulométricas. Para la 40 pide entre 0 y 15 de ese determinado grado, 33-70, 90-100, para la 25 entre 0 y 15, 35-70, 20-55. Entonces, al final, las opciones que uno tiene son de bandas granulométricas. Por ejemplo, podría decir que en el tamiz número 4 está permitido que pase entre un 30 y un 40%. ¿Sí? No es un valor específico, tiene que ser, no, le da una banda, un rango. Por lo tanto, la granulometría que viene en la especificación técnica va a estar definida por bandas granulométricas. ¿Siguen, no? Entonces, cuando nosotros vamos a leer una especificación técnica, particularmente de camino, ustedes van a observar de que son rangos, y dentro de esos rangos uno tiene que adquirir el material. ¿Ya? En este caso de la ya. El sábado tenemos clase. Para el día sábado, tarea. La tarea que conversamos tiene que ver con que ustedes determinaran los recursos para una faena de una losa, ¿no? Eso vamos a trabajar un poco más el día sábado, aparte de ejercicios más prácticos. Entonces, lo que tienen que determinar son los recursos asociados al hormigonado de una losa, que no son pocos, son varios. ¿Y eso todo una fría? No, lo que me interesa es que ustedes digan, por ejemplo, qué tipo de mano de obra van a seleccionar para hacer el hormigonado de una losa. Se van a decir, yo voy a seleccionar un albañil, un jornal que vea el vibrador, un concretero y las herramientas asociadas a esa labor. Van a ocupar platacho, ¿sí? Una manga del regla, todo eso. ¿Esa tarea se tiene que explicar? Esa tarea las vamos a discutir, que son parte de la prueba. Déjame pasar la lista. Carlos Andrade, Luciano Montoya.